Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana del 26 al 30 de mayo de 2025. El analista Jesús Silva Herzog aseguró que no existe un buen momento para presentar una reforma como la del Poder Judicial. Advierte que el resultado será catastrófico, golpeará la economía y nos hará vulnerables ante el mundo. La elección dejará jueces subordinados al gobierno federal. Además, permitirá la intromisión del crimen organizado. Se vislumbra una participación muy baja, sin embargo, las cifras no importan al gobierno. Para los ciudadanos, este proceso no genera entusiasmo. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, tiene por supuesto su espacio. Jesús, un saludo muy cordial, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches, qué gusto platicar contigo. Igualmente, pues algunos críticos dicen que el gobierno no podía haber escogido peor momento para mandar estos mensajes que ponen al mundo, por supuesto, con los ojos como platos, después de ver lo que está a punto de ocurrir en términos de atropello a la democracia y generando autoritarismo del gobierno. Yo creo francamente, Pepe, que no había buen momento para una reforma de esta naturaleza. La reforma tiene un efecto que va a ser, a mi juicio, catastrófico, como dices, para el régimen democrático, pero también le va a dar pues mucha mayor incertidumbre a nuestra economía en un momento en que necesitamos claves para orientarnos ante el caos del mundo. Y también creo que nos hará mucho más vulnerables al crimen que está destruyendo buena parte de nuestro país, porque tendremos no solamente jueces que estarán subordinados al nuevo régimen, que sean la correa de transmisión de Morena en el ámbito judicial, sino que también tenemos hemos visto muchas pistas de esto. Tendremos jueces que serán delegados del crimen organizado. Se han hecho revelaciones en las últimas semanas de que estos procesos de selección dejaron muchísimo que desear y se han colado una serie de nombres que realmente resultan alarmantes. Entonces, bueno, creo que lo que mencionabas hace un momento de este registro de la prensa internacional, como por ejemplo el Financial Times, están poniendo el dedo en la llaga. Estamos ante una elección francamente kafkiana, en donde pues prácticamente resulta imposible para un elector ubicarse en este caos de nombres, de cifras, de postulantes, y difícilmente uno puede votar con la información indispensable para tomar una decisión responsable, ¿no? No falta quien dice a estas horas que el resultado ya está, lo dice con ironía, el resultado ya está, ya lo sabemos, lo único que falta es la elección. Bueno, yo creo que hay poca incertidumbre. Creo que quien tendrá la capacidad de movilizar electores el próximo domingo, pues es las fuerzas del oficialismo que empujarán a sus figuras, a sus candidatos. Como lo hemos visto en los últimos días, están ya pues distribuyéndose estos acordeones en donde los grupos políticos, los gobiernos, tanto el local como seguramente el federal, están pues mandando el mensaje de a quién hay que apoyar en la elección del domingo. En ese sentido, pues sí es una elección que parece ya muy cocinada, y la gran incertidumbre, a mi juicio, es cuánta gente va a ir a votar. Exacto, la participación ciudadana en este ejercicio, entre comillas, democrático, va a ser reveladora justamente de la penetración que tuvo esta idea de reformar al Poder Judicial de esta manera tan abrupta. Dice el Instituto Electoral, lo acabamos de comentar, que se calcula entre un quizá 15 a 20% de participación ciudadana. Hay quien es más pesimista y habla entre un 5 y un 10, 12 cuando mucho. Da la impresión de que mientras haya dos cifras, aunque sean 12, 13, 15,
el gobierno se va a dar por satisfecho, pero no sé si tú opines que menos de 30% de participación, 25%, le resta legitimidad al proceso. Bueno, yo creo que sí sería una señal si tenemos nosotros el próximo domingo una participación muy baja, pues es una señal de que en contra de lo que han dicho los voceros del gobierno, pues esta reforma no genera ningún entusiasmo, no hay tal cosa como el mandato inequívoco de darle este golpe al Poder Judicial, porque realmente pues no podemos decir que haya gran entusiasmo por lo que está sucediendo en este proceso electoral. Habrá que ver qué es lo que pasa el domingo, cuánta gente llega finalmente a votar, pero yo anticiparía lo mismo que planteas tú, Pepe, que pues prácticamente cualquier cifra será seguramente celebrada por el gobierno como una muestra de que más personas participan ahora de lo que lo hacían antes para designar a los jueces en nuestro país. Ya ves cómo es el gobierno, ¿no? Hoy, por ejemplo, el secretario de Educación presumía que 19 millones de niños están en las escuelas, cuando debería de informar por qué 1.200.000 niños, a consecuencia de las protestas de la coordinadora, no están en las escuelas. Es decir, le dan el Coincido, spin, le dan la vuelta a las cosas. coincido totalmente, no se reconoce que prácticamente la totalidad de las escuelas en el estado de Oaxaca están cerradas, que Claro, prácticamente el 100% de los niños en ese estado no 95, ¿sí? están yendo a clases. Y yo creo que es un síndrome del actual gobierno el no reconocer jamás que hay señales preocupantes. Hace unos cuantos días lo veíamos también muy significativamente con el embajador de México en Washington, que celebraba como si hubiera sido una gran victoria de nuestro país el que no se impusiera un impuesto del 5% a las remesas y que fue solamente del 3,5%. Bueno, es un golpe muy serio a las familias mexicanas que el embajador de México, a tono con el discurso oficial, celebra como si hubiera sido una gran victoria, incluso del gobierno mexicano, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, como siempre, por permitirnos Muchas tu gracias. análisis. Un gusto platicar contigo. Gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La doctora María Amparo Casar califica como un experimento el proceso judicial. Los juzgadores deben representar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en esta elección parece que será lo contrario. La reforma judicial fue creada para favorecer el partido oficial. Los ciudadanos no la entienden y pocos saben de los candidatos y sus propuestas. El resultado será el que decide el INE y la Presidencia de la República. El conteo de las boletas genera incertidumbre. ¿Quién o quiénes los contarán? Entonces surgen muchas preguntas, entre ellas, con la elección judicial, ¿México se convertirá en el país más rico, democrático sobre la faz de la tierra, como presume la presidenta? ¿Qué se nos viene encima? Quizá un nivel de corrupción nunca visto, como afirma el jurista y ex perteneciente ministro a la Corte, Diego Valadez. Hago las preguntas a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Un magnífico resumen de lo que se viene diciendo, lo que dice la presidenta, que ha promocionado la reforma judicial, aún esta mañana con una especie de corrido, con una canción ahí muy pegajosa, muy bien hecho el video para llamar al voto, cosa que nunca habíamos visto. Pero comienzo por como comenzaste tú con la nota, que esto es un experimento kafkiano lo que vamos a hacer. Creo que no le falta razón al Economist, no solamente no hay ningún país democrático que elija a todo su poder judicial y muy pocos, bueno, prácticamente Bolivia que elige a su Suprema Corte de Justicia y luego pues la Suprema Corte de Justicia se le volteó al presidente Evo Morales que hizo la reforma, pero en fin, está claro que un poder judicial, ya lo ha dicho Diego Valadez, lo ha dicho Lorenzo Córdoba, lo han dicho todos los juristas, no hay quien pueda defender
que deben de representar las demandas de la ciudadanía, porque para eso elegimos a los diputados, a los senadores, al presidente, que por cierto, está claro que la corrupción en el Poder Ejecutivo y la corrupción en el Poder Legislativo sigue adelante como la hemos documentado muchos medios, organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, y sigue habiendo corrupción entre los legisladores, por decirte algún poder. Entonces, eso es una narrativa que fue pegadora, en fin. Lo que sabemos de la elección es que si ya la consejera que nos acabas de mostrar en pantalla, Pepe, está hablando de la reforma judicial, que todavía ni siquiera tiene lugar la consecuencia de la reforma, esto es la elección, pues estamos fritos, Pepe. Ya se está hablando de la reforma, ¿por qué? Porque fue una reforma muy mal hecha, aparte del despropósito constitucional que significa, y sabiendo la motivación política de lo que se quiere es que los jueces elijan y entonces respondan a su clientela, a quien los moviliza, a quien les promete cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta allá hemos llegado, Pepe, de tener una elección pues cooptada sobre todo por el oficialismo. Yo me hago cargo, Pepe, de la dificultad que tiene que estar siendo para el INE organizar esta pesadilla de 6 boletas con miles de nombres y una mampara única, en fin, pero se han roto todas las reglas, Pepe, de la certeza que deben de tener los procesos electorales y que bien o mal habíamos logrado. Hoy, Pepe, no tenemos certeza de nada. En particular, no tenemos certeza de que nuestro voto se vaya a contar correctamente una vez que lo depositemos en las urnas. Y cuando hablas de participación, Pepe, ¿qué participación va a haber? Lo que nos dicen las encuestas, que ya saben cuándo va a ser la elección, yo te doy una respuesta muy sencilla, Pepe, y la pongo a tu parecer y desde luego de nuestro auditorio. Va a ser la que decida el INE o el INE con la presidencia de la República. Si les conviene decir que es 10 o 15 o 20, ¿sí? Digo, hay un límite, no pueden decir que es 40%, pues porque en las elecciones intermedias tenemos un 46% de participación, pues no puede topar ese límite. Pero va a ser la que ellos digan porque se van a llevar las boletas para contarlas. Y las boletas que dejemos en blanco también se las van a llevar y si les conviene, pues las rellenarán como ellos quieren. Entonces, no hay certeza ni en las reglas ni en los resultados. Los dos principios democráticos están pues realmente trastocados, digamos, Pepe. Ahora bien, hay quien Dime. dice, dentro de los críticos del sistema y de todo este proceso, que no ir a votar, bueno, es un acto de protesta, pero ir a votar y anular el voto no es recomendable, porque se está contribuyendo a que se presenten números de participación. Y lo que se quiere, los adversarios, te digo, de este ejercicio, lo que quieren es que languidezca por la poca participación. Tú bien decías, unas elecciones intermedias para diputados federales, por ejemplo, andan rondando el 45, 46%. Una elección presidencial, ¿te gusta 60, 64%, 65%, Sí. en fin? Pero, por ejemplo, no recuerdo la cifra, aquella consulta popular para la revocación de mandato, por ejemplo, tuvo muy baja participación, o bien la consulta que se hizo para preguntarle a la gente si se somete o no a juicio a los expresidentes de la República, eventualmente se les cortan las pensiones, pero fue muy escasa la participación y eran hechos muy concretos, muy concretos, y no esta confusión tan voluminosa, pantanosa, insisto. Eran muy concretos, Pepe, era contestar prácticamente sí o no, como hace una elección de esa naturaleza, un referéndum. Tú decías, sí, quiero que se procese a los políticos por los actos cometidos de corrupción, ¿verdad? Sí o no.
y en el otro caso quieres que se quede López Obrador, ¿sí o no? En un caso hubo 17%, en el caso de la revocación de mandato, Pepe, y en el caso de la consulta popular para juzgar a los malos políticos fue tan solo del 7%. Entonces, tú me dirás ahora que tenemos más de 3,000 candidatos, una persona, pues ahora sí, leída y escribida como tú y yo no te puedo decir quiénes son los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sé las mujeres, pues porque han sido mujeres muy polémicas y muy pro 4T, que han causado unos escándalos, un caso por el plagio, en el otro caso por no tener ningún mérito para haber ocupado el puesto. El propósito que ellos quieren lograr no se va a lograr y me da esperanza, fíjate lo que dice yo no la había escuchado, Pepe, te agradezco que la hayas puesto en pantalla, lo de la reforma de la reforma. En una de esas, Pepe, está el fracaso que en el 27 ya deciden mejor abandonar esta cuestión kafkiana, verdaderamente, porque, en fin, ni oficio ni beneficio, ni vamos a tener mejor justicia. Yo te quisiera no, porque a mí me exhibieron el otro día, Pepe. A ver, María Amparo, ¿qué hace exactamente un juez de distrito? Me patiné, ¿sí? Soy politóloga, tengo un doctorado, me patiné, ¿sí? Y contesté un magistrado de circuito porque lo acababa de leer y sabía que son tres, en fin, pero no sabemos, Pepe, qué va, no, déjate a quién vamos a elegir, qué puestos se van a Claro. elegir, para qué, o sea, de verdad, Pepe, bueno, en fin, ¿qué te digo? Porque me voy a Bueno, calentar, granizo. ya comentaremos, por supuesto, María Claro que sí, Amparo, Pepe. muy pendientes para el próximo martes y hacer la crónica de lo que ocurre el domingo. Que estés muy bien, María Amparo, y gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias por el espacio. Gracias, buenas noches. Es tuyo el espacio, la doctora María Amparo Casar. El miércoles Alejandra Cullen aseguró que a la CENTE nunca la van a convencer con ninguna propuesta. Alguien no hizo su trabajo dentro del gobierno y dejó que los maestros se volvieran a reunir para presionar a las autoridades federales. Señala que el gobierno utiliza recursos para acarreos, mientras asegura no contar con suficiente dinero para cubrir demandas magisteriales. En este momento no se ve una solución a corto plazo. La presidenta tiene la capacidad y las herramientas necesarias para contener las protestas de los maestros, sin embargo no las utiliza. Mientras tanto, este problema afecta a millones de ciudadanos con sus plantones y bloqueos. Pues sí, fracasó el diálogo CENTE-Gobierno. Persistirán los bloqueos, la inacción de la autoridad para disque no reprimir, aunque los maestros disidentes atenten contra los derechos de los ciudadanos quienes permanecemos en calidad de rehenes. El conflicto de la 4T con sus otrora aliados de la CENTE, no sé si lo sigan siendo, ha escalado. Los maestros acusan al gobierno por falta de voluntad política. ¿Hacia dónde nos lleva el conflicto CENTE-gobierno? Los maestros rebeldes están midiendo a la presidenta de la República y a su gobierno. Temas para comentar con la maestra Alejandra Cullen, analista política, desde luego, con uno. Alejandra, bienvenida, buenas noches. ¿Para dónde va este conflicto? Qué gusto saludarte, Pepe. A ver, lo primero que debemos recordar es que la CENTE nunca la van a satisfacer. Por más promesas que les hagan, podrían abrogar la ley del ISSSTE y entonces van a decir que como no hay el incremento de 100% de los salarios, tampoco ceden. La única manera es obligándolos a quitarse. Y eso lo hemos visto sexenio tras sexenio, porque no es nuevo. La manera como está actuando la CENTE, no es una cosa nueva. Hemos tenido estos paros, nada más que ahora, como están centralizadas las decisiones en Palacio Nacional, pues ellos a fuerza se quieren sentar con la presidenta y si se sientan, tampoco van a ceder. ¿Pero qué no son aliados de la 4T? ¿No movilizaron lo necesario para que Claudia Sheinbaum obtuviera mayor número de votos, etcétera? ¿No hay una representación en el Senado de la República para la coordinadora, como lo hay para el sindicato? Claro que la hay, y los estados donde están mayoritariamente concentrados, que son Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Son estados que todos están en manos de Morena, mayoritariamente en manos de Morena. Claramente alguien no
hizo su trabajo y permitió que estos se volvieran a reagrupar y que además vinieran con esta furia y con esta contundencia que no habíamos visto a lo largo de 6 años. ¿Quién es la mano que mece la cuna o la que no, o las manos que no hicieron su trabajo de contención? Pues el tiempo nos va a Con ir los revelando gobernadores. esto. Ni gobernadores, o sea, hay mecanismos. Liderazgos de Morena. Son sobre todo liderazgos de Morena, yo diría, porque acuérdate que los gobernadores ya no son los que pagan. Entonces ya todas las decisiones en materia educativa se recentralizaron. Por eso recordarás que hace 15 años teníamos este tipo de bloqueos en este periodo del año y luego dejamos de tenerlos. Solo cuando la reforma educativa de Peña Nieto hubo muchas movilizaciones y se van parando a través de una desarticulación sistemática, pero por abajo, a través de desarticular a los distintos liderazgos e ir dividiendo al grupo. Pero acá no parece haber voluntad de nadie para hacer eso. O sea, hay un Es que lado, ni siquiera hay dinero para que baile el magisterio. a ver, va a haber dinero para acarreos en la elección judicial, ¿por qué no va a haber dinero para desactivar a la gente? Es la verdad, está rarísimo la manera y la virulencia con la que están atacando los maestros de la coordinadora, que ni están obviamente alineados con los del sindicato, y son muchos menos, Pepe. Estás hablando más o menos del 7% de los maestros del país que tienen bloqueados a los estados más pobres que se quedaron sin clases, y por otro lado a la ciudadanía de la Ciudad de México que no puede trabajar porque no nos podemos mover de un lado a otro de la ciudad. Entonces, la afectación acá es pareja. Es Y mayúscula. la presidenta parece estar conforme con que su postura firme es simplemente no sentarse con ellos. Cuando Pero- al final la única postura real y seria va a ser detener sus movilizaciones y acotarlos. Pero nada de eso no solo no se está dando, sino ni siquiera se vislumbra. O sea, lo que se vislumbra es que vamos a tener todavía varios días, si no es que semanas, de este tipo de bloqueos, porque las peticiones que están haciendo son presupuestalmente inviables. Bueno, No- pero ¿qué no crees? Es momento de que el Estado use la fuerza que le concede la propia Constitución y sin reprimir pueda reorganizar a unos y a otros para no afectar los derechos de unos y no afectar los derechos de otros. ¿Se entiende? Que el gobierno no reprime. Muy bien, ese ya es un eslogan dogmático de la Cuarta Transformación que inventó el mentiroso de López Obrador. ¿De acuerdo? Eso ya nos queda claro. La mentira grandotota. Sí, pero ahora ya no es López Obrador el que gobierna México, o eso creemos. Es la doctora Claudia Sheinbaum. Ella tiene el privilegio de la fuerza del Estado, concedida por la Carta Magna. Ella puede poner orden para que los maestros manifiesten sus inquietudes con toda legitimidad, llenen el zócalo de carpas, etcétera, pero que dejen a los ciudadanos vivir en paz y cumplir, como tú dices, con sus cometidos de toda índole laboral, estudiantil, académica, etcétera. Ella tiene... ¿Por qué no actúa el gobierno? Tiene toda la capacidad, tiene toda la fuerza y tiene las herramientas para hacerlo. Salvo que la amenaza de ciertas fuerzas vivas de Morena la estén impidiendo hacer su trabajo. Hay que decir que Claudia Sheinbaum aquí sale su ala izquierdista, ella dice siempre que es hija del 68 y que entonces no cree en las acciones del ejercicio legítimo de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque no confía en ellos o porque le da miedo ser ella quien comande una iniciativa de esta naturaleza por sus orígenes 68eros, por llamarlos de alguna manera. Me parece que es, por supuesto, un muy triste entendido de lo que es ser presidente de la República y de lo que es ejercer la autoridad del presidente de la República. Le gusta mucho tratar de hacer prohibiciones cuando se trata de nimiedades, pero a la hora que llegamos a la fuerza pública se echa para atrás y aquí no solo le están tomando la medida, sino va a sufrir las consecuencias, tanto de los maestros como de los grupos de Morena que estén moviendo esto. Gracias, Alejandra, como siempre. Me da mucho gusto verte, Pepe. Claro, Alejandra Cuyen con 1.
El jueves, Carlos Elizondo Mayer Serra señaló que la propuesta del gobierno a la CENTE es muy generosa. La ley que buscan eliminar los maestros representaría un gasto impagable para el gobierno. El magisterio utiliza todos los puntos de presión a su alcance sin resultados. Las manifestaciones generan pérdidas millonarias para los ciudadanos, mientras las autoridades se quedan de brazos cruzados. Si obtienen lo que piden, regresarán año con año para exigir más. Los disidentes aún no deciden si bloquearán la elección judicial. Total, esta tarde, hace un rato, los maestros de la coordinadora concluyeron una reunión, una asamblea que duró 8 horas. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo claro para responder la propuesta del gobierno. Un punto clave es decidir si boicotearán o no la elección judicial del domingo. Esa amenaza parecía conjurada ayer. Sin embargo, los maestros más radicales y combativos, como la sección 22 de Oaxaca, han llevado el tema a la mesa de debate. Es un buen tema para comentar, si nos permite, con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador, desde luego, en Uno TV Noticias. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Ayer, Pedro Hernández Morales, el líder de la sección 9 de la coordinadora, había anunciado que no estaba en sus planes el boicot, luego de la conversación que hubo en Gobernación, a la que no se llegó a ningún acuerdo, que no estaba en sus planes el boicot de la elección del próximo domingo, la judicial. Sin embargo, y hay que leer entre líneas, dijo, pero esto lo vamos a discutir en asamblea. Bueno, se van a la asamblea y no queda claro si va a haber o no boicot, pero al parecer los belicosos combativos de la 22, ellos sí quieren actuar de esta manera, lo mismo en Guerrero. Mira, Pepe, en efecto se llevan rudo los amigos, porque no olvidemos que llegaron juntos al poder, que derogaron la reforma educativa que tanto les había molestado, pero es un movimiento que si das una cosa, te piden la siguiente. De hecho, la carta que proyectaste, Pepe, y leíste una parte de los contenidos, es bastante generosa. Habla de cambios importantes en cómo se van a calcular las edades de las pensiones, incrementar montos, un mecanismo para discutir lo que falte. Sin embargo, ellos quieren la derogación completa de la ley del 2007. La presidenta en campaña les dijo que eso iba a ser. Entonces, en algún sentido tienen razón, están reclamando lo que les prometieron. Por supuesto, derogar esa ley, como la presidenta lo ha dicho, tiene una implicación muy alta desde el punto de vista monetario, además de que pues, al rato no sería solo para los maestros, es para todo el sector público, y luego vendría la presión de quienes están en el IMSS. Es impagable. Por el otro lado, Pepe, está muy bien armado el noticiero porque nos dice la presidenta que no va a caer en provocaciones, pero luego vemos a la Guardia Nacional en Michoacán defendiendo ese activo estratégico que ha tomado, la vía del ferrocarril, que claro. la ha tomado muchas veces la gente, que una vez que se siente en la vía del tren, paraliza la comunicación de Lázaro Cárdenas, del puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro, y tiene un costo económico gigantesco. Entonces están usando todos los puntos de presión que tienen y no pueden renunciar a algo que le interesa al gobierno, que es la elección. En Michoacán están asusados también por los normalistas, que vienen combatiendo su derecho a tener plazas automáticas. Una vez que salen de las sin normales. Examen. Y como bien narraste, pues esto se conjuga con esta presión permanente. Necesitamos más plazas en las zonas indígenas para que ambos movimientos... Pero a ver, tal vez un ignorante te diga, bueno, ¿y por qué el gobierno los aplaca en Michoacán por estas consecuencias que tú señalas y no los aplaca en la Ciudad de México, donde le causan estragos a la población, donde hay comercios en el centro histórico y alrededores que están a punto de la quiebra? Hoy se hablaba por parte de gente que tiene que ver con los pequeños comercios de pérdidas por 15,000 millones. Es una cifra brutal, ¿no? Primero, es triste decirlo, Pepe, porque las pérdidas son difusas. Es un comerciante por acá, claro, una mamá que no va a recoger a su hijo. Ahí la pérdida en Michoacán es la conexión de una parte importante de la actividad económica del Pacífico al centro. Pero sobre todo, Pepe, porque eso está en Michoacán. Este mismo despliegue de fuerza en la Ciudad de México pues, tiene una visibilidad y siempre mayor, mucho mayor, y además siempre está el riesgo, la presidenta lo tiene claro, de que alguien se ha lesionado o peor aún fallezca, y entonces es como echarle gasolina al fuego.
Entonces la estrategia, tristemente, pues no es fácil que sea distinta. Tuvieron que haberlos contenido antes, como tú sabes, ha habido toda una discusión en Gobernación, se ha filtrado a los medios, con la propia presidenta, a los gobernadores responsables de por qué no contuvieron el conflicto en los estados, porque eso que vimos en Michoacán tiene un costo político distinto a que si lo tratan de hacer junto al ángel de la independencia. Ese es el reto y pues no se ve fácil, porque incluso si hoy les cumplen con lo que están pidiendo, en un año van a llegar otra vez a pedir, porque lo que la reforma de Peña Nieto hizo fue desarticular los mecanismos de control que el sindicato tiene. Estos maestros que marchan les pasaron lista, y si no vienen a marchar, pues no van a tener acceso a mejores plazas, ascensos, a que sus primos entren al magisterio, qué sé yo. Mientras que en la reforma le ibas quitando el control al magisterio y premiabas a los maestros en su desempeño en el aula, no en su desempeño en la calle. Esa la derogó el presidente López Obrador. A él le funcionó porque tiene una relación política más cercana y porque le tenían, yo creo que, más respeto. Y ahora pues, la presidenta está en este lugar horrendo, porque si no cede, esto puede llegar al 1 de junio o más, o puede durar aún más. El 1 de junio, por un lado, la coordinadora, donde hay grupos muy radicales que tienen un origen incluso hasta guerrillero, ellos van a querer boicotear el ejercicio democrático, entre comillas, de la votación judicial, de la elección judicial. Pero por otro lado, está el sindicato, digamos, el que se ha arreglado con la presidenta, el que tiene el contrato colectivo, etcétera, etcétera. Y ellos han prometido movilizar a una gran cantidad de sus integrantes, que son mayoría con respecto a la coordinadora, para apoyar justamente, no sé si el acarreo, pero algo parecido para que la gente vaya y vote y le dé legitimidad al proceso. En efecto, Pepe, esa es la atención. Primero, dentro de la CENTE hay grupos más radicales que otros. Cuando el líder salió de Gobernación y dijo, vamos a ver, pues él mismo no sabía si iban a lograr porque el todo consenso. va a una asamblea. Va a una asamblea, como reportaste, son 8 horas y los acuerdos nunca son fáciles con grupos tan dispares que vienen de orígenes distintos, de regiones distintas, donde tienen objetivos políticos también distintos. Pero en efecto, el amigo ahora del gobierno es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ese papel es central en el proceso electoral, era parte de su responsabilidad central durante el priismo clásico. Y durante el panismo. Durante el panismo también, pero ya eran elecciones competidas, había un INE que funcionaba. En principio, como pasó con el Pemex Gate, si te cachaban con el dinero movilizando a favor de un partido, pues te podía costar. Sí, sí. Ahora toda esta movilización, estas pancartas que vemos por todos lados en la ciudad, estos acordeones que están prohibidos pero no hay sanción alguna, pues es regresar a esa simulación donde lo que no se puede hacer se hace, porque el objetivo principal del 1 de junio no solo son que algunos ganen y otros pierden, sino que se vea nutrida la casilla. La participación es el gran reto. Y que se pueda con ello justificar una cierta legitimidad al proceso. Aunque habrá que preguntar, sería interesante hacer el ejercicio, a los que salen de la casilla de votar, preguntarle, ¿y por quién votaste? Pero nada más, no saques el acordeón, para que veamos qué poco Gracias, Carlos. saben que hicieron. Gracias, Carlos, por tu colaboración, como A ti, siempre, Pepe, bienvenido. qué gusto estar acá. Nos vemos, claro que sí, por supuesto, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. En el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, nos habla de Luc Besson, director de cine, guionista, escritor y productor francés, y en el estreno de su película June y John. Aprovechando este momento, recordamos lo mejor de la filmografía de este director francés: Subway, Azul Profundo, Nikita, El Perfecto Asesino, El Quinto Elemento y Ángela. Ayer se estrenó en salas nacionales la última película del director francés Luc Besson. Se llama June y John. José Antonio Valdés Peña nos tiene preparada una selección con lo mejor de la filmografía de Besson. Buenas noches, José Antonio, bienvenido. Gracias, mi querido Pepe. Pues sí, efectivamente se estrena June y John, y esto nos lleva pues a hacer un viaje
muy interesante por la carrera de un director que comenzó en la década de los 80 y que ha tenido particularmente una gran apreciación por parte del público, ha tenido grandes éxitos de taquilla partiendo de un estilo de cine europeo que incluso en aquellos años se llamaba el cine de look, el cine de una cuestión visual muy marcada. Y bueno, pues en 1983, Subway, del maestro Luc Besson, pues abrió su filmografía. La historia de un tipo que roba unos documentos importantes y se pierde en los inmensos túneles del metro de París. Ahí estamos viendo a Christopher Lambert corriendo sin parar por una película laberíntica, un ejercicio de cine negro muy interesante que puso a Luc Besson en el mapa. Pero vendría una película profundamente exitosa, Azul Profundo, la historia de amistad y rivalidad entre dos tipos que se dedican al buceo de forma profesional. Aquí dirige por primera vez a quien va a ser su actor fetiche, el gran Jean Reno. Y bueno, pues una película inspirada sobre todo en la infancia y juventud del cineasta, cuyos padres eran instructores de buceo y lo enseñaron a vivir y a apreciar el mar de una forma muy especial. Una película que fue un rotundo éxito en el mundo entero, como también lo fue Nikita, donde la francesa Anne Parillot pues interpreta a una joven criminal que es utilizada por el servicio secreto francés para convertirla en una asesina implacable. Una película de acción, les digo, siempre acción, pero con un tono muy interesante de cine europeo y sobre todo de gran profundidad psicológica de los personajes. Ya pisando terrenos de Hollywood, pues tenemos a Luc Besson dirigiendo El Perfecto Asesino, sin duda una película de culto en la cual un asesino a sueldo interpretado por Jean Reno pues decide tomar bajo su ala a una jovencita cuya familia ha sido asesinada por criminales corruptos, ella interpretada por Natalie Portman. Y bueno, pues una película que de verdad es la obra de culto de Luc Besson, una obra muy emotiva y muy conmovedora también. El Quinto Elemento pues nos mueve hacia la ciencia ficción, donde pues Bruce Willis interpreta a un taxista que por allá en el siglo XXIII pues tendrá que salvar a la humanidad recuperando joyas y recuperando piedras preciosas para salvar al mundo. Pues allá aparecía también Mila Jovovich, que en algún momento fue pareja sentimental de Luc Besson. Como también fantástica es la película Ángel A, donde un tipo arruinado económicamente y perseguido por la mafia, pues queda bajo las alas literalmente de una presencia angelical que lo va salvando poco a poco de todos los tropiezos en su vida. Y finalmente llegamos a June y John, película que durante muchos años Luc Besson mantuvo en la oscuridad, la filmó durante la pandemia, Pepe, con un celular, y el resultado es una película muy divertida donde un tipo aburrido y taciturno, pues un día se encuentra con una chica dispuesta a romper todas las reglas y eso los lleva a una persecución implacable que, pues bueno, en primera nos habla pues de las nuevas tecnologías y los cineastas que las están utilizando y finalmente pues nos habla de un cineasta que a los 66 años de edad sigue experimentando, nos sigue conmoviendo y nos sigue teniendo al filo de la butaca con estas obras, mi querido Pepe, entre lo comercial y lo artístico. ¿Cuál es el género favorito donde tú detectas la calidad artística de Besson? Yo siento que más hacia el cine negro, por ejemplo, Subway, Nikita, desde luego El Perfecto Asesino, creo que ese es como el tono principal, aunque siempre hay una vuelta de tuerca fantástica en sus historias que la hacen también muy característica. Entonces, bueno, pues entre lo comercial y lo artístico, entre Hollywood y Europa, Luc Besson pues sigue siendo un nombre importante del cine, Pepe. Entonces es June y John. June y John, su más reciente película en salas de cine exclusivamente por el momento. Muy bien, pues muchas gracias. Antonio Valdés Peña. Gracias por las recomendaciones. Buenas noches. Siempre, por supuesto, acertadas. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.